Gracias. El maestro Abel Aguilar Sánchez es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en Derecho Fiscal por el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas, SC Universidad Humanitas. Cuenta con estudios concluidos del doctorado en Derecho por investigación de la Universidad Panamericana. Asimismo, fue secretario de estudio y cuenta adscrito a la ponencia del ministro Mariano Azuela Buitrón, Sala Administrativa y de Trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se desempeñó como director general adjunto a la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal. Ha impartido diversas conferencias en los ámbitos del derecho laboral, fiscal, procesal, constitucional y electoral. Actualmente imparte la materia de Derecho Procesal Constitucional en la maestría en Derecho Electoral del IEM. Además es catedrático de las materias de Derecho Financiero y Clínica de Procesal Constitucional en el INTESM Campus Toluca. Se desempeña como consejero electoral del IEM. Es presidente de la Comisión de Vigilancia de las Actividades Administrativas y Financieras. Es miembro de las comisiones de promoción y difusión de la cultura política y democrática, servicio electoral profesional y especial para la actualización de la normatividad derivada de la reciente reforma constitucional y legal en el Estado de México. Les pido un fuerte aplauso para nuestro invitado, a quien cedo la palabra. ¿Puedo utilizar aquí? Prefiero para poder proyectar aquí, ¿verdad? Buenas tardes, tengan todos ustedes. En primer lugar, pues quiero agradecer a las autoridades de esta prestigiada institución universitaria por esta oportunidad de platicar con todos ustedes. También, bueno, pues quiero agradecer la gentil presencia de pues nuestros compañeros electorales, los integrantes de la Junta Distrital y los integrantes del Consejo Distrital, este Distrito 16, en el Estado de México. Y por supuesto, pues agradecer la presencia de todos ustedes jóvenes. Quiero decirles que me llena de esperanza verlos presentes. Y quiero decirles por qué. De alguna manera nos indican los estudios demoscópicos, estos estudios que hacen sondeos de opinión sobre algunas temáticas, y nos dicen que desafortunadamente a los jóvenes cada vez les interesan menos los temas sociales y los temas políticos. Y yo creo que es una realidad que tenemos que aceptar. Muchas instituciones, entre ellas los institutos electorales. Y quiero decirles, de todas formas, a pesar de estos datos que nos dan los estudios demoscópicos, que bueno, me llena a mí de esperanza ver que sí hay jóvenes a los que les interesan temas tan importantes como la elección de nuestros gobernantes. Y a través de esta plática yo lo que pretendo es proporcionarles alguna información pues que tiene que ver con la cultura político-democrática, alguna información que considero que es de suma importancia para una decisión que debemos de tomar los ciudadanos del Estado de México, que es participar en la elección del titular del Poder Ejecutivo del Estado. Yo creo que es muy importante que reflexionemos en la importancia de temas de esta naturaleza, porque cuando somos universitarios, por supuesto que nos interesa nuestro futuro profesional, nuestro desarrollo. Sin embargo, vemos como muy lejano, como muy ajeno a nuestros intereses la elección de nuestros gobernantes. Pero quiero decirles que si nos interesa nuestro futuro, la elección de nuestros gobernantes va a incidir en ese futuro. Yo creo que es necesario que tengamos conciencia de esta situación y quiero compartirles que, por ejemplo, mi generación, que yo creo que es la generación de los papás de ustedes, quiero comentarles que, por ejemplo, nos tocó vivir
una época ya en los 70s, 80s, 90s, en donde el entorno macroeconómico era un entorno muy complicado. Queríamos, por ejemplo, construir algo de patrimonio y cuando juntábamos el dinero para un coche, para una casa, pues resultaba que valía lo doble o lo triple. Y ese entorno macroeconómico, bueno, es precisamente resultado de las políticas públicas. Ese entorno macroeconómico obedece precisamente a la gestión de los gobernantes. Si no ponemos interés en la elección de nuestros gobernantes, bueno, vamos a dejar que esta decisión la tomen otros sin nuestra participación, con una influencia pues decisiva en ese futuro que nosotros tenemos que construir. Y en ese contexto, bueno, se enmarca la plática del día de hoy. Quiero iniciar comentándoles que, bueno, vivimos en una democracia representativa. A lo mejor los que estudian Derecho les queda muy claro, los que no estudian Derecho, bueno, tienen una cultura básica en estos temas. Y quiero señalarles que, bueno, este régimen de gobierno que tenemos es eso, es un régimen de una democracia representativa. Aquí recordemos los sistemas clásicos de gobierno, por ejemplo, que mencionaba Aristóteles. Él nos mencionaba 3 formas, ¿verdad?, de gobierno: la monarquía, la aristocracia y la democracia. La democracia, pues bien sabemos que es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y es una democracia representativa. ¿Esto qué significa? Es una democracia que a través de la cual elegimos a unos representantes que están en el poder legislativo. Ellos de alguna manera recogen nuestros intereses y esos intereses pues lo reflejan, por ejemplo, en la formación de las leyes. Quiero comentarles que esta democracia ha tenido una evolución muy importante a lo largo de la historia. Por ejemplo, si recordamos las polis griegas, que yo creo que es muy importante recordarlas, de alguna manera creo que todos sabemos que las bases de la cultura occidental están en Grecia y están en Roma. Hablando de Grecia, Atenas es sumamente importante. Y es sumamente importante porque ahí nació la democracia. Estamos hablando del siglo V, antes de nuestra era. Pero fíjense cómo ha evolucionado la democracia, porque ¿quiénes eligen a los gobernantes en una democracia? La eligen los ciudadanos. Quiero decirles que la ciudadanía griega era una ciudadanía muy limitada. Solamente en Grecia podían tomar la decisión los hombres libres sin adeudos con la polis, de tal suerte que se eliminaban a las mujeres, se eliminaban a los esclavos y se eliminaban a los extranjeros, que eran griegos que habitaban en otras polis y se iban a vivir a Atenas, pero eran extranjeros. De tal suerte que los que podían tomar esta decisión era un porcentaje muy limitado de los ciudadanos, porque en algunos estudios que se han hecho, se considera que vivían en Atenas alrededor de 350,000 personas, y de ahí la decisión, los ciudadanos eran alrededor de 40,000, o sea, prácticamente el 12% de la población eran quienes podían tomar esta decisión. Si vemos cómo ha avanzado la ciudadanía, vamos a ver un avance enorme, porque la Constitución, en el caso de México, nuestra Constitución establece solamente 2 requisitos para los ciudadanos. Esto es, son ciudadanos aquellas personas mayores de 18 años o aquellas personas con 18 años de edad y mayores, y también lo establece la Constitución, quienes tengan un modo honesto de vivir. Yo les preguntaría, esto de modo honesto de vivir, ¿cómo se acreditará? ¿Alguien lo sabe de los presentes?
el modo honesto de vivir. Nos dice la Constitución que para ser ciudadanos necesitamos 2 requisitos: 18 años y modo honesto de vivir. Y alguien se pregunta, bueno, ¿y cómo voy a acreditar el modo honesto de vivir? Bueno, no hay que preocuparnos. El modo honesto de vivir no se acredita, se presume siempre en favor de las personas, y más bien quien considerara que alguien no tiene un modo honesto de vivir tendría que demostrarlo. De los presentes, ¿hay alguien, si me levantan la mano, menor de 18 años? Y los mayores de 18 años, si me levantan la mano, ¿quiénes son? Muy bien. Bueno, si todos los presentes tienen 18 años, yo creo que le estoy hablando al público adecuado, porque todos los que tienen 18 años y más, bueno, van a participar en una decisión de esta naturaleza tan importante. Quiero señalarles que hay 2 principios constitucionales muy importantes en el tema de la elección de nuestras autoridades, que es el principio de elecciones libres, auténticas y periódicas. Esto significa que podemos elegir de un universo de alternativas políticas. No vamos a elegir solamente de un partido político, sino podemos elegir de diferentes alternativas políticas, y también las elecciones son periódicas. Esto no significa que solamente vayamos a participar en una elección una sola vez, sino que las elecciones son periódicas. De tal suerte que, por ejemplo, a nivel federal, ¿cada cuándo elegimos a presidente de la República? Cada 6 años. A senadores, ¿cada qué tiempo los elegimos? ¿3 años? ¿O 6 años? Bueno, 6 años, precisamente. Hubo un tiempo que se elegían cada 3, pero ahora son cada 6 años. A los diputados federales, cada 3 años. Gobernador del Estado de México, cada 6. A diputados y ayuntamientos, cada 3 años. Bueno, pues yo creo que esa información básica queda muy clara, ¿verdad? Y como lo había señalado, esta decisión la tomamos los ciudadanos, ¿verdad? La ciudadanía hay que entenderla de manera simple, como un vínculo, es un vínculo jurídico-político del individuo con el Estado, que nos posibilita precisamente participar en los asuntos políticos, en las decisiones como por ejemplo elección de nuestros gobernantes, o que incluso posibilita que podamos participar en los cargos de elección popular bajo este principio del sufragio universal, libre, secreto y directo. Siguiente. Quiero comentarles también que las elecciones en nuestro país han tenido la evolución que se señala en estas filminas. Vivimos de 1917 al 77 una etapa gubernamental, esto es, las elecciones las organizaba el gobierno. Yo creo que a ninguno de ustedes le tocó, por supuesto, vivirlas, pero bueno, tuvimos una etapa de esta naturaleza, y también es una etapa caracterizada por la autocalificación de las elecciones. Esto es, los diputados, los senadores que resultaban electos se constituían en colegios electorales y ellos mismos calificaban esta elección. Evolucionamos después, o vivimos una etapa de transición de 1977 a 1995, en la cual nuevamente se mantenía este sistema de organización de las elecciones por el gobierno, pero ya empezaron a generarse algunos mecanismos de calificación mixta de las elecciones. ¿Esto qué significaba? Que si había irregularidades, los partidos políticos podían impugnar esta decisión, y esto lo calificaban tribunales administrativos, como los que aparecen aquí señalados, el Tribunal Contencioso Electoral y el TRIFE famoso, que actualmente se le sigue manejando como TRIFE en los medios de comunicación, pero ya es un nombre incorrecto, como lo vamos a detallar en la siguiente filmina. TRIFE significa Tribunal Federal Electoral,
y no corresponde exactamente al tribunal actual, como ahorita lo voy a detallar. De 1996 a la actualidad vivimos esta etapa de autonomía. Es una etapa reciente, es una etapa nueva, es una etapa que prácticamente lleva 15 años. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, ahora las elecciones son organizadas por institutos electorales autónomos. Son institutos que siguen siendo institutos públicos, pero son integrados por ciudadanos, ¿verdad? Son integrados por personal profesional especializado en el tema electoral. De tal suerte que esto empezó en 1990, poco antes del 96 con la creación del IFE, aunque en ese entonces el IFE dependía de la Secretaría de Gobernación. En 1996 es ya cuando se vuelve totalmente autónomo, incluso a nivel constitucional, se considera un órgano constitucionalmente autónomo. Y también es la situación de los institutos electorales estatales, como el caso del IEM, el cual es un organismo autónomo a partir de 1996. Esta etapa es caracterizada también por este sistema que se llama heterocalificación. ¿Qué significa? Significa que si hay irregularidades derivadas de las elecciones, estas se presentan ante los tribunales electorales y son los que resuelven estas diferencias. Ya no hay control político, ya no hay autocalificación, sino ahora hay control jurídico. Ahora hay una heterocalificación. De alguna manera los abogados decimos, se ha sometido la política al derecho. Siguiente filmina. Bueno, quiero comentarles ya aterrizando en el caso del Estado de México, que el Instituto Electoral del Estado de México de 1996 a la fecha, bueno, tiene 15 años organizando elecciones y son las elecciones ahí destacadas. 2 de gobernador, la del 99 y 2005, 5 elecciones de ayuntamientos y diputados, todas estas elecciones intermedias, y 3 elecciones extraordinarias. Esto es, elecciones en donde hubo irregularidades, se anularon y el Instituto Electoral tuvo necesidad de organizar nuevas elecciones. Y también quiero comentarles que, bueno, el proceso electoral es un proceso, y esto se los tengo que detallar a los abogados, creo que lo entendemos bien, pero se los necesito destacar a quienes no son abogados. El proceso electoral no es un proceso que se maneje de manera discrecional, es un proceso que está perfectamente previsto en las leyes electorales. No se pueden establecer su contenido, sus fechas de manera arbitraria, sino que la ley electoral nos establece con mucha claridad cómo está organizado, cómo está integrado, cuáles son sus etapas, en qué consiste cada una de estas etapas. Y un proceso electoral, bueno, tiene estas 3 etapas. Está en primer lugar la etapa de preparación de la elección, está la etapa de la jornada electoral y está la etapa de resultados y declaración de validez de la elección. Son las 3 etapas que contiene el proceso electoral. Y vamos a explicar cada una de manera breve. La etapa de preparación de la elección es una etapa larga, es una etapa que por disposición de la ley empezó el 2 de enero de este año. Y es una etapa que tiene 2 vertientes esencialmente. Está por un lado la vertiente de la organización de la elección, que esta organización de la elección empieza con la integración de los denominados órganos desconcentrados. No son otra cosa más que órganos ejecutivos y órganos directivos distribuidos en todo el territorio estatal. El territorio estatal está dividido en 45 distritos electorales y en cada distrito electoral hay una denominada junta distrital y hay también un denominado consejo distrital. La junta distrital la integran 3 vocales, el vocal ejecutivo,
el vocal de organización y el vocal de capacitación. Insisto, es la estructura ejecutiva. Y después está un consejo distrital que lo integran 6 consejeros. Estos 6 consejeros, bueno, integran el órgano directivo y son las 2 estructuras encargadas precisamente de la organización de la elección en ese distrito. Precisamente los compañeros servidores electorales que nos acompañan, ¿verdad? Son los integrantes de la Junta Distrital y del Consejo Distrital de este distrito donde está este campus, que es el distrito 16. Ellos pues son quienes tienen la encomienda, la importante encomienda de organizar la elección para gobernador en este distrito electoral. Quiero comentarles también que en esta vertiente de organización de la elección, las juntas distritales y los consejos distritales se apoyan con un auténtico ejército electoral de instructores y capacitadores, ¿verdad? Personal pues especializado en la capacitación electoral que van a identificar a una serie de personas que fueron insaculadas para poder desempeñarse como funcionarios de mesas directivas de casilla. Y se trata de identificarlos, notificarlos y capacitarlos. Y ahorita vamos a ver más adelantito números importantes en este contexto. La otra vertiente grande, importante, yo les hablaba de 2 vertientes, insisto, está la vertiente de organización de la elección. La otra vertiente son las etapas que tienen los jugadores en esta competencia electoral, que son los partidos políticos, ¿sí? Que son etapas muy importantes. No puede el partido político y un candidato hacer campaña en cualquier momento, sino el propio Código Electoral establece los momentos adecuados. Y estos momentos empiezan con las precampañas. Yo no sé qué tanto seguimiento le han dado ustedes a los medios de comunicación, pero bueno, los medios han dado cuenta, tanto radio, televisión como prensa, han dado cuenta de estas etapas. Entonces, empieza con las precampañas que el código establece del 17 de marzo al 6 de abril. Se trata de 10 días que tienen los partidos políticos para que quienes busquen la candidatura de su partido político pues puedan hacer las reuniones, puedan realizar pues su precampaña para aspirar a tener la candidatura de ese instituto político o de la coalición. Entonces, ese es el primer momento en estas etapas que tienen los partidos políticos. Algunos confunden, ¿no? Dicen, bueno, ¿cómo está lo de precampaña y campaña? Pero bueno, la precampaña se trata de eso. Todavía no se invita a votar al electorado, sino es esas reuniones, esa campaña que realizan los precandidatos para buscar la nominación de su partido político o, insisto, de la coalición. Y después de las precampañas vienen propiamente las campañas electorales. Precampañas estamos hablando de 10 días y de campañas electorales hablamos de 45 días. El código nos establece que esas campañas van del 16 de mayo al día 29 de junio. Son, insisto, 45 días. Si ustedes le han dado seguimiento también a los medios de comunicación, vamos a ver que los institutos políticos registrados en nuestro estado han optado por la figura de las coaliciones. Y la competencia política en nuestro estado para elegir al gobernador prácticamente se va a dar entre 2 coaliciones políticas y un partido político. Las coaliciones ya registradas son la coalición Unidos por Ti, que la integra el PRI, que la integra el Verde y que la integra el partido Nueva Alianza. La otra coalición que ya está
bueno, que ya está registrada, ingresó su solicitud y ya la registró el instituto, es la coalición Unidos Podemos Más, que la conforma el PRD, el PT y el Partido Convergencia, y por otro lado está el Partido Acción Nacional, también como instituto político solo, sin haber registrado coalición. Aquí están señaladas, bueno, otras etapas, ¿verdad?, importantes. Está previsto, no es obligatorio, es potestativo, la posibilidad de desarrollar debates públicos de los candidatos. También es importante saber que en la etapa de campaña electoral, del 16 de mayo al 3 de julio, no debe de existir propaganda gubernamental. En este periodo se ha considerado que para no influir de manera indebida en el ánimo de los electores, debe de suspenderse toda propaganda de los gobiernos federal, estatal y municipales. Y también tenemos la etapa de veda electoral, que es una etapa pues prácticamente de reflexión, donde terminan las campañas electorales y aquellos ciudadanos que no hayan definido su voto, bueno, pues tienen estos 3 días para poder reflexionar esta importante decisión y tomarla el día de la jornada electoral. La segunda etapa es la jornada electoral, que es una etapa muy conocida, yo creo que ustedes la deben de tener presente. Inicia con la instalación de mesas directivas de casilla a las 8 de la mañana. Es el día pues para realizar el sufragio ciudadano, ¿no? Es un día muy importante donde el ciudadano tiene este enorme poder de emitir su voto en las urnas, decidiendo qué candidato es el que quiere que le gobierne. Es también un día donde los partidos políticos que consideren que hay irregularidades presenten escritos de protesta, y también esta etapa termina con el cierre de mesas directivas de casilla a las 6 de la tarde. Es la regla general. Si hay electores formados, pues no se podrá cerrar a esa hora hasta en tanto terminen de sufragar. Bien, la tercera etapa es la etapa de resultados y declaración de validez de la elección, que contiene actividades de esta naturaleza. Ustedes bien lo saben, al término de la jornada electoral están los resultados del PREP, del Programa de Resultados Electorales Preliminares, que es un sistema a través del cual al final de la jornada electoral, con mucha exactitud, se pueden conocer las tendencias de la elección. Pero los datos oficiales los tenemos el miércoles siguiente a la jornada electoral, que corresponde al día 6 de julio. También quienes se consideren afectados sus intereses, hablando de partidos políticos, pueden presentar medios de impugnación que el propio Código Electoral establece. El medio de impugnación adecuado es el juicio de inconformidad, que es un juicio, en el caso de resultar adecuado, conduce a la nulidad de votos, a la nulidad de casillas, incluso puede conducir a la nulidad de la elección. Estos medios de impugnación los conoce el Tribunal Electoral Estatal, y también es susceptible de impugnarse la decisión del Tribunal Electoral ante los tribunales federales, que el Tribunal Federal se denomina Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De tal suerte que, bueno, el cómputo final debe de estar el 16 de agosto. Hay un periodo también para el recuento de votos del 16 al 23 y una declaración de gobernador que también los plazos están previstos en el código, que debe de darse a más tardar el 23 de agosto. Pasamos. Y quiero también mencionarles algunos datos económicos, ¿verdad? En ocasiones desconocemos esta información, pero creo que por transparencia tenemos que saber cuánto nos cuesta la democracia en nuestro estado. Hay un número grueso
este número es el de 1.665 millones. Este es la cantidad que tiene como presupuesto anual el Instituto Electoral del Estado de México. Y esta cantidad podemos dividirla en dos grandes rubros. Por un lado está el relativo al financiamiento público. Los partidos políticos tienen poco menos de 700 millones de pesos para participar en este proceso electoral. Bueno, debo de puntualizar, los partidos políticos reciben financiamiento público de tres tipos. Por un lado, reciben financiamiento para actividades ordinarias, ¿sí? Actividades permanentes, ordinarias, reciben recursos para proceso electoral y también otra línea es recursos por actividades específicas. Entonces, estos 700 millones están divididos o están destinados a todos los partidos políticos y abarcan estos tres rubros. Este financiamiento público se entrega también no de manera discrecional, porque algunos se pueden preguntar, bueno, ¿por qué un partido tiene más y otro tiene menos? Bueno, esto se ha discutido mucho por los institutos políticos y por muchas personas involucradas. Y se ha establecido una fórmula de equidad electoral, de tal suerte que para llegar a estos 700 millones hay unas fórmulas establecidas en el Código Electoral, si mal no recuerdo es el 65% del salario mínimo que se multiplica por la lista nominal, y esto nos da la bolsa para actividades ordinarias. Para proceso electoral era, hasta antes de la reforma electoral, 2 tantos de actividades ordinarias, pero hubo una reducción del 10%, de tal suerte que ahora para proceso electoral se entrega el 180% de actividades ordinarias y el 2% se entrega para actividades específicas. Esto nos da los 700 millones. Y para darles algunos datos también relativos ya particularizados en relación con los partidos políticos, al PRI le está correspondiendo alrededor, números gruesos, de 186 millones, al PAN 156 millones y al PRD 116 millones. Entonces estos son los 700 millones de estos 1.665. El otro número grueso son 956 millones que tiene el Instituto Electoral para organizar la elección en todo el territorio estatal. Hay una cantidad aquí también señalada de 10.250.000, que es una cantidad que le paga el Instituto Electoral al IFE. ¿Y por qué le paga esta cantidad? Bueno, hay varios insumos que para este proceso electoral se necesitan. No tenemos nosotros, como no lo tiene, entiendo, ningún estado, un padrón electoral propio. Entonces se utilizan el padrón electoral y la lista nominal del IFE, y el IFE presta una serie de servicios, impresión de las notificaciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, por todos estos servicios que presta el IFE, se paga esta cantidad de 10.250.000 pesos. Y ahora es importante ver estos números de manera rápida, porque, bueno, son 950 millones, entonces se trata, o estos recursos son precisamente para darle cauce a una elección en la cual figuran pues números muy importantes. Por ejemplo, tenemos una lista nominal de poco más de 10.5 millones de ciudadanos. La población en el Estado de México, bueno, según el último censo, es superior a los 15 millones. De lista nominal, insisto, tenemos 10.5 millones de ciudadanos. Esta lista nominal, quiero comentarles que es superior a la lista nominal o la figura similar de varios países centroamericanos. Organizar la elección en el Estado de México equivale a organizar la elección de 3 países centroamericanos, digo, para que tengamos una referencia de esta naturaleza, ¿sí? De Guatemala, Honduras y Nicaragua, si mal no recuerdo.
Si nosotros dividimos el presupuesto que en un principio les mencioné, los 1,665 millones entre esta lista nominal, nos va a dar un costo del voto de 157 pesos. Esta es la cantidad ya aterrizada, ¿verdad?, que nos permite conocer, bueno, cuánto cuesta la emisión de nuestro voto. Pero si partimos de la idea de que desafortunadamente no todos participan, sino solamente participa el 50% de la lista nominal, vamos a ver que el costo se duplica a 315 pesos. En la elección última para gobernador de 2005 participó poco menos del 43%. Entonces, insisto, si tenemos un nivel de abstencionismo de esta naturaleza, bueno, pues el costo del voto se va a incrementar. El ejército electoral con el que se cuenta para la organización de las elecciones está ahí señalado: los 45 órganos distritales, 135 vocales, 270 consejeros, 430 instructores, poco menos de 2,800 capacitadores. Se trata en todo el territorio estatal de integrar, conformar poco menos de 18,000 casillas y también capacitar a poco menos de 125,000 funcionarios de mesas directivas de casilla. ¿Esto qué significa? Se trata de capacitar a un estadio azteca más un cuarto, o sea, para que nos demos cuenta de la magnitud de la organización de estas elecciones. Ya estamos en la parte final. ¿Cómo puedo participar? Bueno, es importante que reflexionemos en estos temas, en estas cantidades, ¿verdad?, que nos involucremos en estas decisiones, y la invitación es a participar de esta manera, ¿verdad?, que le demos seguimiento a candidatos y a partidos, que dialoguemos con amigos y familiares sobre las propuestas, que nos registremos como observadores electorales a quien le interese estar cerca de decisiones de esta naturaleza. Cualquier ciudadano puede registrarse, hay que seguir simples requisitos y registrarse y recibir un curso de capacitación. Y por supuesto, la invitación que también vengo a hacerles es a cumplir con este compromiso ciudadano de votar el día 3 de julio. Y aquí también hay otras sugerencias antes de votar. Yo creo que los universitarios, pues de alguna manera no pueden aceptar, desde mi perspectiva, emitir votos que no sean razonados. Si votamos por la más simpática, si votamos por el más guapo, carambas, pues yo creo que ¿dónde queda nuestro raciocinio? ¿Dónde queda nuestro carácter de ciudadanos pensantes, racionales? Yo creo que es importante, bueno, pues por eso seguir estas sugerencias, enterarse, leer. Hay mucha información en los medios, pero bueno, tampoco pensar como los medios quieren que pensemos, ¿no? Yo creo que nos dan alguna alternativa, alguna información, pero de nosotros depende analizarla, criticarla y formar bien pues nuestra decisión en este sentido. Y también los invitamos a no quedarse solamente en una democracia electoral. Yo creo que este país va a cambiar en la medida en la que los ciudadanos asumamos plenamente nuestras responsabilidades. Quiero decirles que de manera reciente la revista Nexos, no sé si la hayan leído, pero dio a conocer una investigación que se hizo en el país sobre los mexicanos, y ahí desafortunadamente nos plantea como individualistas, nos plantea, no recuerdo el término exacto, pero algo así como individualistas salvajes, que no nos interesan los temas comunitarios, no nos interesan los temas sociales y no nos interesan los temas políticos. Pero yo creo que si queremos
mejorar el estado de cosas, la situación en la cual vivimos, bueno, en gran parte está en cumplir con nuestros compromisos de ciudadanos, que sí es muy importante ejercerlo el día de las elecciones, pero no podemos quedarnos solamente ahí. Aquí vienen unas recomendaciones. Es importante involucrarnos en la solución de los problemas de nuestra comunidad. Ustedes son jóvenes universitarios, aquí hay mesas directivas de alumnos, hay sociedades de alumnos, incluso el Instituto Electoral participa con ustedes, apoyándolos en estos procesos de selección de sus mesas y de sus sociedades de alumnos. Hace poquito, hace algunas semanas, seguramente están todos ustedes enterados, varios espero que hayan participado, el instituto a través de este esquema de urnas electrónicas, pues ayudó a este campus Estado de México a decidir a los presidentes, ¿verdad?, a los integrantes de estas sociedades de alumnos. Y señalo este ejemplo porque es una manera de participar. Si estoy en una universidad y me interesa lo que pasa en la universidad, bueno, participemos, involucrémonos en las sociedades de alumnos. También si vivimos en un barrio, en una colonia, en un fraccionamiento, hay problemas vecinales. Es importante que nos involucremos en la solución de estos problemas comunes. Entonces la invitación es precisamente a salir de ese individualismo y a participar en estos problemas sociales con nuestra voz. Siguiente. Aquí hay razones para qué votar, que de alguna manera están dichas, ¿verdad? Elegir al próximo gobernador. Lo siguiente, yo creo que los abogados lo deben de entender muy bien, ejercer un derecho constitucional. El derecho de voto no es un derecho cualquiera, es un derecho que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tardó un poquito, pero en el 2007 ya lo decretó como un derecho fundamental. ¿Como cuál? Bueno, pues el derecho a la vida es un derecho fundamental, el derecho de libertad, el derecho de propiedad. Entonces, los derechos político-electorales tienen esta categoría, son derechos de índole constitucional, como el derecho de voto, ¿verdad?, y como el derecho a ser votado, como el derecho de poder participar a cargos de elección popular. Finalmente, quiero decirles que yo estoy convencido que la juventud de nuestro estado y la juventud de nuestro país ciertamente es el futuro, pero yo creo que también es el presente, ¿no? Están en esta institución, ustedes como todos los universitarios, pues preparándose como profesionistas. Yo creo que les interesa mucho su futuro, les interesa mucho su desarrollo profesional, les interesa el ámbito ocupacional, van a terminar, algunos de ustedes, el tecnológico lo fomenta mucho, pues crearán empresas si es que ya no tienen alguna, pero de alguna manera, bueno, son una realidad viva, ¿verdad? Son auténticamente también el presente de este estado y de este país. Y también estoy convencido que los jóvenes tienen muchos valores, los jóvenes son críticos, los jóvenes deben de ser también más propositivos. Y a mí me gusta que los jóvenes sean críticos porque, bueno, todos hemos pasado por esa etapa y yo creo que también en su momento ejercimos esa crítica. Yo creo que estos valores, este idealismo propio de los jóvenes, esta generosidad, tiene que encaminarse hacia la construcción de una mejor sociedad, de un mejor estado, de un mejor país. Cuando vemos a los ojos de los jóvenes, vemos muchos anhelos, vemos muchas ilusiones, vemos que quieren comerse al país entero, ¿verdad? Están construyendo su futuro y creo que esos valores, esos principios de los jóvenes, pues tienen que estar encaminados a eso. Quiero pensar también que esto que nos indican los estudios demoscópicos que están inconformes con la situación en la cual viven, bueno, de alguna manera se puede transformar en la medida en la que ustedes tomen esa decisión
la decisión de participar, si esperamos que todas las decisiones vengan del gobierno, vengan de otras personas, vengan de los adultos, bueno, pues otros estarán tomando las decisiones que ustedes pudieron tomar. Yo quiero invitarlos finalmente en esta ocasión a eso, a asumir su responsabilidad como jóvenes, a asumir su responsabilidad como ciudadanos y a construir un mejor Estado, un mejor país. Y quiero terminar con una poesía de Rudyard Kipling que se intitula No desistas, y creo que es una poesía que contiene el empuje juvenil, que de alguna manera refleja o es una invitación a tener ese coraje para transformar el estado de cosas injusto en el cual pudiéramos vivir, y es una invitación a eso, a transformar ese país. Si ustedes están de acuerdo con este país, bueno, no hagan nada. Si ustedes están en desacuerdo con lo que vivimos en materia de empleo, en materia de educación, en materia de inseguridad, bueno, quiero decirles que la solución está en la participación. Y esta poesía nos dice esto precisamente, que no desistamos. A lo mejor con el paso del tiempo va bajando ese empuje, pero yo estoy convencido que los jóvenes lo contienen, ¿verdad? Los jóvenes, al estar construyendo este futuro personal, también de alguna manera tienen ese enorme empuje para cambiar el estado de cosas. Y este poeta Rudyard Kipling nos dice en esta poesía: cuando vayan malas cosas, como a veces suelen ir, cuando ofrezca tu camino solo cuestas que subir, cuando tengas poco a ver, pero mucho que pagar, y precises sonreír aún teniendo que llorar, cuando ya el dolor te agobie y no puedas ya sufrir, descansar acaso debes, pero nunca desistir. Tras la sombra de la duda ya plateada, ya sombría, puede bien surgir el triunfo, no el fracaso que temías. Y no es dable a tu ignorancia figurarte cuán cercano puede estar el bien que anhelas y que juzgas tan lejano. Lucha pues, por más que tengas en la brega que sufrir, cuando todo está peor, más debemos insistir. Pues les agradezco su atención. Muchas gracias.